Hoy es 11 de enero del año 2021. La liturgia en el día de hoy, la primera lectura es tomada del comienzo de la carta a los Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 6. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y en otro lugar, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 96. Adoren a Dios todos los ángeles. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, justicia y derecho sostienen su trono. Adoren a Dios todos sus ángeles. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Adórenlo todos los ángeles. Adoren a Dios todos sus ángeles. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Adoren a Dios todos sus ángeles. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este día, el Evangelio nos habla, como siempre, de algo que es muy importante en la vida de la humanidad, en la vida nuestra, en la vida de la sociedad. El Señor hoy nos está diciendo que ha llegado el final de los tiempos, que al final entonces Dios nos está hablando a través de su Hijo, que su Hijo ha sido glorificado y por esa razón entonces tenemos que escuchar a Dios porque Él es el que tiene el control de todo lo que sucede en la vida de los seres humanos. Jesús empieza diciendo que nos tenemos que arrepentir. Algunos otros textos bíblicos dirán que nos tenemos que convertir. Y hay dos cosas que son muy importantes, es arrepentirse y creer en el Evangelio, creer en la buena nueva, o convertirse y creer en la buena nueva. Si nosotros miramos todo el contexto del Evangelio, así es el proceso de conversión que hace Dios en nuestras vidas, cuando nosotros nos damos cuenta que realmente somos hijos de Dios, que dependemos de Él, que Él tiene el control y que por esa razón entonces debemos convertirnos, arrepentirnos de lo que hemos hecho equivocadamente y empezar ese proceso de conversión. La conversión es el cambio, es la transformación, es cambiar de destino, de ruta, porque vamos por un camino muy equivocado y debemos darnos cuenta que debemos hacer ese proceso de convertirnos.
Estamos muy alejados y muy apartados de Dios, y conversión es volverse hacia Dios, ir caminando poco a poco hacia Dios. Pero lo primero, el primer paso en este proceso de conversión, como dice Jesús, es arrepiéntanse. Ese proceso de arrepentimiento es cuando una persona, una sociedad, una colectividad, una familia, se ponen a hacer un análisis, una reflexión de hacia dónde voy yo, cómo es mi vida, cómo es mi comportamiento, cuáles son mis valores, cuáles son mis principios, cómo es mi forma de ser frente a mi familia, frente a mí mismo, frente a la sociedad. Eso confrontado con los mandatos de Dios, que siempre nuestro horizonte debe ser Dios, porque somos hechura suya, somos creación suya. Entonces ese primer paso es el arrepentimiento, pero para eso tenemos que hacer un examen de conciencia, un examen de darnos cuenta si nuestra vida está bien o está mal. Y obviamente que pues vamos a mirar que estamos en muchas cosas equivocados y que necesitamos ese proceso de conversión. Para ese proceso de conversión, entonces, es muy importante lo que dice en el segundo aspecto: crean en la buena nueva del Evangelio. ¿Cuál es la buena nueva del Evangelio? Es Jesús. En la primera lectura está diciendo que Dios nos habla a través de su Hijo. Antes ha hablado Dios en el Antiguo Testamento, Dios ha hablado a través de los profetas. Pero últimamente, entendiendo que es el Nuevo Testamento, el Segundo Testamento, nos habla de Jesús a través de él, y por eso es que dice en la primera lectura: Jesús es el reflejo de la gloria de Dios, es la impronta del ser de Dios, y Jesús es el que sostiene el universo con su palabra poderosa. Por eso es que tenemos que escuchar esa voz de Jesús, por eso es que tenemos que saber cómo es Él, cómo actúa Él, cómo piensa Él, cómo hace todo lo que Él hace, para que nosotros también lo hagamos. Esa es, digamos así, la confrontación que tenemos que hacer. Si mi vida realmente está aparejada con los principios, con los valores, con los mandatos, los preceptos de Dios, o por el contrario, van absolutamente equivocados. Y creer en la buena nueva entonces del Evangelio es creer en Jesús, creer en que Dios nos ama, en que Dios nos perdona, en que Dios quiere que todos los hombres se salven y que ninguno se pierda, porque Dios quiere es nuestra salvación. Y entonces se empieza con este proceso de creer en Jesús, y cuando ya nosotros hacemos ese proceso de creer en la buena nueva en Jesús, entonces ya Jesús nos llama a ser pescadores de hombres. ¿Qué significa esto? Es lo que se va haciendo de generación en generación. Los primeros apóstoles fueron instruidos por Dios. Ellos eran discípulos, aprendieron de Dios. De hecho, hoy están hablando de que Jesús llamó a los 4 primeros apóstoles, que en ese momento fueron discípulos, y entonces los llamó a enseñarles, a decirles: los haré pescadores de hombres. Haré, ¿qué significa? Formarlos, educarlos, enseñarles. Y estuvieron 3 años con Jesús, compartiendo con él todo el tiempo, viendo cómo actuaba él, cómo hacía milagros, cómo sanaba, cómo hacía siempre el bien por donde quiera que iba, y también cómo subió a una cruz por la redención de nuestros pecados. Entonces, este es el otro proceso, cuando Jesús nos llama a nosotros a que nosotros a su vez vayamos también a hablar de su palabra, a contar. Y esto es lo que ha pasado durante toda la historia de la humanidad. Unos hombres crecen en la fe, le cuentan a otros hombres, y así sucesivamente, para que el reino de Dios se vaya manteniendo a través de los años, a través de la historia. Y en este caso, entonces, él llamó a estas personas que eran pescadores, y dicen a los 2 que llamó, dice: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Para un pescador lo más importante pues son las redes, ¿cierto? Porque es el instrumento a través del cual pues pesca.
Entonces dice acá que inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. Entonces ellos inmediatamente dejaron de trabajar para sí mismos, para su familia, para sustentar su familia, se fueron a vivir ese proceso con Jesús. ¿Para qué? Para servir a toda la humanidad. Y aún hoy nuestra fe está basada en esos cimientos que son los 12 apóstoles, que son los que nos han enseñado cómo se constituyó esa primera iglesia, esa primera comunidad, y que hoy, reitero, aún está vigente. Entonces miren cómo estos hombres dejaron ese egoísmo, digámoslo así de alguna manera, dejaron de ser individualistas, dejaron de hacer su propio yo para hacer lo que, reitero, aún más de 2000 años después, siguen siendo el fundamento también de la iglesia. Entonces, miren la importancia que es iniciar ese proceso que tiene ese proceso de conversión. Luego dice que llamó también a otros dos y ellos dejaron inmediatamente a su padre y a la barca y lo siguieron. Entonces, igualmente, ellos dejaron a su familia, dejaron su comodidad, dejaron su zona de confort. ¿Para qué? Para ir a trabajar en pos de la humanidad. Entonces, este es el proceso de conversión que Dios siempre está hablando y está haciendo en cada uno de nosotros. Y tenemos que darle gracias a Dios porque muchas personas hacia atrás han conocido de Dios, Dios les ha hablado a través de su palabra, los ha formado, y ellos a su vez han sido misioneros y nos han trasladado y nos han contado todo lo que es la vida de Dios, la vida de su palabra, para que nosotros podamos también tener esa vida santificada. Entonces, en esta etapa final nos está hablando en la carta a los Hebreos de que Jesús es el reflejo de la gloria de Dios. Él sostiene al universo. Entonces, desprendernos de nuestra propia individualidad no es sencillo. Apartarnos de las cosas que el mundo nos ofrece tampoco lo es. Pero es necesario que nosotros nos planteemos y reflexionemos si realmente Dios y todo lo que representa ser santos es necesario. Y obviamente que sí. Por eso es que Dios necesita de la adhesión de nosotros, de la decisión de nosotros, para que el mundo lo conozca. Hoy el mundo se debate en una situación de crisis existencial muy tremenda, porque si se continúa en esta situación de la pandemia como va, la crisis mundial va a ser mucho más compleja de lo que ha sido hasta ahorita. Los estados requieren de las empresas que produzcan, que paguen impuestos, que produzcan productos para la comercialización. Las empresas requieren de consumidores de sus productos y los consumidores requieren dinero para adquirirlos, y en esta situación de aislamiento es difícil que se reactive la economía. Los médicos, los medicamentos están en una situación que requiere que nos pongamos a reflexionar si vamos a seguir como hemos venido haciendo hasta ahora o realmente vamos a hacer la voluntad de Dios en cuanto a que tenemos que cambiar. Debemos hacer un alto y reflexionar para dónde voy, para dónde va mi familia, para dónde va la sociedad. Y el cambio que Jesús con su palabra requiere, dice que se inicia con un arrepentimiento. Debemos acudir a la voz de nuestra conciencia, como dice en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1778. La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, que está haciendo o que ha hecho. En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. ¿Cuántas leyes hacemos en contra de los mandatos de Dios? ¿Cuántas personas han perdido su propia identidad? ¿Cuántas familias destrozadas? ¿Cuántas empresas que patrocinan actos que van en contra de los mandamientos de Dios, propiciando la extinción de la vida desde la concepción hasta el ocaso? ¿Cuántas empresas producen productos que contaminan los mares, los ríos, los campos? Yo creo que es un momento de hacer un alto en el camino, de arrepentirnos y comenzar ese proceso de conversión. Y el proceso de conversión es cambiar de dirección, darnos cuenta que estamos por sendas equivocadas
y que tenemos que enderezar por nuestro propio bien, por el propio bien de la familia y de la sociedad, tenemos que enderezar nuestro camino. Por eso hoy vamos a orar y le vamos a decir: Padre Celestial, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, por quien hablas a la humanidad de lo que tú quieres que seamos, más justos, misericordiosos, que amemos al hermano y nos ocupemos de las necesidades de todos, que oremos y nos cuidemos unos y otros. Hoy, Señor, te pido para que tu Espíritu Santo traiga conciencia de pecado a la humanidad, que podamos darnos cuenta a través de tu palabra que vamos por un camino equivocado que solo conduce a la muerte. Permítenos darnos cuenta para cambiar de rumbo y podamos iniciar así nuestro proceso de conversión. Que entendamos que tú solo quieres para nosotros y para la humanidad entera que ninguno de tus hijos se pierda y que todos se salven. Te damos gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.